El segundo tema de esta noche tiene que ver con ser uno con Cristo. Cuando hay esa unidad verdadera con Cristo, pues ocurren cosas tremendas en la intercesión. Y vamos a ir desarrollando eso. Y vamos a ir desarrollando esto. ¿Okay? Ser uno con Cristo. Quiero pedirle que algunos me ayuden con los versículos que vamos a leer. Indistintamente de quién, más bien vamos a ir desarrollando algunos de estos versículos e ir agarrando la idea de esto. Tremendo. Alguien que busque, alguien de acá, de la provincia de Manabí, no importa si es de Bahía, de San Vicente, o de Canoa, o Manta, no sé, Ochone. Hebreos 1, del 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4. Que nos lea, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Se nos habla de Cristo. Pregunta, ¿Cristo gobierna o no gobierna? Dice la Escritura que Él está sentado a la diestra de Dios, que todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder. Enseguida uno piensa, pero ¿por qué sucede todo lo que sucede en el mundo? Necesitamos, la iglesia de Cristo, necesitamos introducirnos en la revelación del Cristo gobernante. No tenemos problema con creer que Cristo murió por nuestros pecados, pero lo cual es excelente, obviamente, eso nos da vida eterna y salvación. Pero solo hablando de la cruz hay demasiadas cosas que Dios conquistó en la cruz y que nosotros todavía no nos hemos apropiado totalmente. Por ejemplo, en la cruz Él venció toda enfermedad. En la cruz Él venció la pobreza. Él venció las maldiciones. Él venció a Satanás y los demonios. Y luego de la cruz, Él fue sepultado, Él resucitó. Y esa es otra historia, el vivir en la resurrección de Cristo. Luego que hemos pasado por la muerte y los procesos de muerte, vivir el poder de la resurrección. De la misma forma como Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y lo llenó todo con su gloria. De la misma manera nosotros vivimos un proceso similar. Necesitamos la revelación que Él es el Rey. Necesitamos leer el libro de Apocalipsis, donde suceden las cosas como desde arriba, lo que realmente es la realidad. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos y los libros finales, Apocalipsis entre ellos, la iglesia estaba pasando por persecución. Todos los días mataban cristianos. La maldad iba en aumento del Imperio Romano, las atrocidades, las persecuciones. Al mismo tiempo la iglesia prevalecía y crecía más. Sáquese de la cabeza que era un edificio, la iglesia crecía en expansión, hacia afuera, conquistando territorios, en las casas. Entonces la mentalidad era totalmente distinta porque humanamente hablando, ¿qué es lo que veían? Todos los días
mataban a los cristianos, asesinaban a los cristianos, había persecución, había maldad en el Imperio Romano, había idolatría, pero ellos tenían claro quién era el rey. Ellos tenían claro la revelación de quién es el que gobierna. Las cosas no son como parecen. Esto es una revelación. Y mientras no la tengamos, no vamos a poder interceder desde arriba. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Hablamos de Cristo esta noche y estamos soltando la voz de que es un tiempo donde vamos a aprender a ser sumergidos en Cristo, en la obra completa de Cristo. Amado, no solo su muerte, sino su resurrección, su glorificación y que Él gobierna. No gobernará, Él gobierna. Los que estudiamos conmigo casi buena parte del libro de Apocalipsis saben esta historia, cómo nos introducimos en esto. Él es el león que ha vencido. Él es el cordero que ha vencido. Y nosotros tenemos toda autoridad en Él. Pero esto hay que vivirlo, hay que creerlo. No de la mente, del corazón. No hay demonio que no se nos pueda sujetar. No hay territorio que no podamos transformar. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Porque Cristo gobierna en nosotros. Porque somos su iglesia. Somos su esposa. Y cuando verdaderamente somos uno con Él, como el esposo y la esposa, todo lo que es del esposo es de la esposa. Así como todo lo que es del padre es del hijo. De mi papá es la tierra, esta tierra también me pertenece y obedece a la voz que sale de los. Alguien que lea, por favor, Colosenses 1, 15 al 19. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Qué tremendo. Qué tremendo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo. Cuando Dios habló en Génesis 1, cuando Dios dijo sea la luz no es una cosa, la luz es una persona. Estaba introduciendo a Cristo al mundo. No era el sol fue creado el cuarto día. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero no solo las cosas visibles fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él, sino lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Dice allí, tronos, jerarquías demoníacas, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces la creación visible o lo invisible, demonios, ángeles, se rinde, se cuadra, obedece al poder de Cristo.
No es nuestra autoridad. Es nuestra autoridad cuando somos uno con Él. No es nuestra voz, es la voz de Cristo. No hay lugar para la jactancia ni para el orgullo. Por eso es urgente, es clave, es fundamental que tengamos clara la identidad de hijos. ¿Quiénes somos en Cristo? Todo lugar que pisa la planta de nuestro pie es nuestro. ¿Por qué? Porque no es nuestros pies, son los pies de Cristo. Somos su cuerpo. Cuando hablamos no somos nosotros, es Cristo a través de nosotros. Somos Cristo en la tierra. Él es la cabeza del cuerpo. Pero, ¿cuál es la realidad de la iglesia, amado? La realidad de la iglesia es que la iglesia hace lo que da la gana. No se sujeta a la cabeza. No se sujeta a Cristo. La cabeza es la, como dicen por ahí alguien, si Cristo es la cabeza, Él es el que piensa, yo no tengo que pensar, Él es el que ordena. Él es el principio, Él es el final, Él es el alfa y el omega. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él habita toda la plenitud. Le voy a poner un ejemplo. Quizás estamos en una intercesión en el Espíritu y de pronto vemos en el Espíritu que nos vamos transformando en espadas, ya, supongamos. Literalmente somos una espada, o sale una espada de nuestra boca, ¿no? No somos nosotros, no podemos decir, creernos los bacanes, hoy me convertí en una espada, y de mi boca, ¿qué es Cristo la espada? Pues es la palabra, es el logos, es Cristo en nosotros, es una manifestación de Cristo. O me convertí en un manantial de aguas que de pronto regaba la tierra. No eres tú, amado, es Cristo a través de ti. Él es el agua, Él es el manantial, Él es el león, Él es el cordero. Cuando te enseñamos a rugir como león, no eres tú el león, es Cristo el león. El león vive en nosotros. Y por supuesto, al ser uno con Él, somos leones en Él. Pero tengamos claro nuestra identidad. No somos nosotros los que sanamos. No somos nosotros los que liberamos. Es Cristo a través de nosotros. A Él la gloria y la honra y la alabanza. Él es el que da los dones. Él es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, sobre Cristo. Por cuanto me ha ungido para sanar, para predicar, para liberar, para sacar de los cautiverios. Es Cristo en nosotros el que hace eso. Amén, pastor. Sí, en Él vivimos, somos y nos movemos. Entonces nuestra tarea es permanecer en Cristo. Pero esto es más profundo que orar y leer la Biblia. O sea, uno puede hacer las cosas religiosamente, orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, servir, pero no estar en Cristo, sino que hacerlo a mi manera. No, estar en Cristo es otra cosa, es estar dentro de Él. Y el Nuevo Testamento está lleno de esto de en Cristo, es estar dentro de Él, estar unido a Él. Él en nosotros, nosotros en Él. Y es allí donde la intercesión es otra cosa. Desde ese lugar, desde esa intimidad, desde esa unidad. Vamos a ir a Efesios 2. Perdón, Efesios 1, 20 al 23. ¿Alguien que lo lea, por favor? La cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tremendo, ¿no? Pero esto adquiere una connotación distinta cuando se nos revela, cuando podemos experimentarlo. Mire, la primera vez que yo he entendido desde otra perspectiva este pasaje, ya habíamos trabajado con liberación, ya habíamos hecho encuentros, pero hace unos 10 años, cuando Dios nos introdujo en este tema de reino, tuvimos una adoración, estábamos en Quito con un grupo de hijos espirituales. Y en la adoración empezamos a ver algo que nunca habíamos visto. Estábamos allí, de pronto vimos el mar de cristal, estábamos en la presencia del Señor. Vimos el mar de cristal, ¿no? Estábamos ahí en el trono adorando en el mar de cristal, y de pronto bajo nuestros pies se abre, otro como mar, lleno de aguas. Y ahí pudimos ver debajo de nosotros una serie de demonios, de principados y potestades. Recuerdo que Lorena pudo introducirse en esas aguas de abajo, por decirlo así. Pudo ver la reina del cielo y Dios lanzándole un decreto de que le quedaba poco tiempo. Pero a lo que voy es, estaba bajo nuestros pies. Y fue, wow, es lo que dice la Biblia. Vimos debajo, esa es nuestra posición. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sentados con Él. Y en el segundo cielo, que en el hebreo se usa la palabra raquía o raquia, operan estas entidades espirituales. Pero cuando verdaderamente estamos con Él, todas las cosas, por eso dice Pablo, oro para que se les revele esto, porque este poder que operó en Cristo, que resucitó a Cristo, que lo sentó a la diestra de Dios, ese poder está en nosotros. Sobre todo principado, poder y señorío, y sometió todas las cosas bajo sus pies y nos dio a nosotros la iglesia como por cabeza de todas las cosas. Y en el capítulo 2, versículo 6 y 7 dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. No nos va a sentar, amado. No es futuro. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora, hay algunos que toman esto pasivamente y dicen, no, como yo ya estoy sentado con Cristo, ya no hay que hacer nada. No, no es así. Más bien, hay que usar la autoridad. Eso es como decir, como Cristo ya murió en la cruz, entonces no hay que predicar el evangelio. O eso es como decir, como Cristo ya llevó las enfermedades en la cruz, no vamos a orar por los enfermos. No, más bien, Él nos dio la autoridad a nosotros para que la ejerzamos. Y en esta noche soltamos palabra de que todo principado, toda autoridad, todo poder y dominio se sujeta porque la iglesia de Cristo está entendiendo la revelación del Cristo gobernante, está entendiendo la revelación de quiénes somos en Él, está entendiendo la revelación de nuestra posición espiritual, de la autoridad que tenemos, que somos la voz de Cristo, que nos movemos en el nombre de Cristo, en la autoridad de Cristo. Tenemos que estar con esta revelación.
Amado, porque no sirve de mucho que físicamente nosotros podemos decir, no, vamos al agua, vamos a ungir el río, vamos a subir a la punta del cerro. Usted puede estar físicamente en la punta del cerro, pero espiritualmente usted no está sentado con Cristo, no pasa nada. Usted puede ponerse un manto encima o ponerse a danzar, pero usted no está entendiendo en el espíritu lo que está haciendo el gobierno de Cristo que tenemos, la autoridad que tenemos en Cristo. Esta es, dirían por ahí, la mamá de las llaves para interceder. El diablo quiere que tú no creas esto. El diablo quiere que tú todavía te pienses a ti como el pobrecito. Y yo creo que la iglesia en Latinoamérica y en Hispanoamérica ya está entendiendo su verdadera identidad sin extremos. Porque hay muchos que cuando se les revela esto piensan que es algo humano y se llenan de jactancia. No, es porque no hay identidad. Y tampoco somos los pobrecitos los que no somos pues cola, somos cabeza, pero por la autoridad de Él, por la gracia de Él, por la misericordia de Él, porque Él nos hizo sus hijos y nos hizo su linaje y en Él vivimos, somos y nos movemos y tenemos su ADN y tenemos su naturaleza y tenemos su vida en nosotros. Por eso debemos permanecer en Él. Él es la cabeza, no nos podemos separar de Él. Cuando eso sucede, su espíritu nos enseña cómo interceder. Su espíritu nos da los diseños. Nos da 4 cosas, anótelo. Número 1, el nombre de Cristo. Número 2, la voz de Cristo. Porque usted recuerde que se gobierna por la voz. Número 3, la autoridad de Cristo. Es Cristo mismo. Es Él. Número 4, los diseños de Cristo. Él nos está introduciendo como iglesia a un tiempo, lo hemos dicho varias veces, nos mantuvo 7, 8 años con la paternidad y ahora nos está introduciendo en Cristo de una manera tan tremenda, tan hermosa. Primero entendiendo verdaderamente la cruz, entendiendo verdaderamente la obra poderosísima, pero también entendiendo el gobierno. Él es el león. Él es el agua. El nombre de Cristo. Yo recuerdo cuando nosotros nos iniciamos en liberación, que Dios nos inició así sin buscarlo, por accidente. Nosotros orábamos pues, y reprendíamos en el nombre de Jesús. Y ves, y ¿cómo? Pero si estamos orando en el nombre de Jesús. Porque esto no era de palabras, estábamos orando pero no lo creíamos, estábamos orando pero no estábamos posicionados. Se le mete un demonio a la casa, se le mete un espíritu a la casa y usted puede poner alabanza, hacerle ruido, pero si está repleto de miedo y no toma su autoridad que tiene Jesús, no pasa nada, tiene que hacerlo. El nombre de Cristo. Lo puedes decir, pero no lo crees. Y ya sabemos que en la Biblia creer no tiene nada que ver con la mente, eso es griego. Creer se cree con el corazón, es convicción. La voz de Cristo, porque Él habla a través de nosotros. Recuerde que todo lo visible o lo invisible responde a su voz. Pero ¿cómo habla Él? A través de la iglesia. Pero a veces la iglesia es muda porque, o habla otra cosa.
tiene que estar alineado al Espíritu Santo. Recuerde que Apocalipsis dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, la esposa, nosotros, y el Espíritu dicen lo mismo. Están perfectamente alineados y le dicen a Cristo, ven. Ven con tus diseños, venga a tu reino. El Espíritu y la esposa dicen ven. Dicen lo mismo. Tenemos la autoridad de Cristo para sanar, para sacar personas de los cautiverios, para liberar, para consolar. O sea, todo lo que es Cristo somos nosotros. Si Él es el pastor, podemos pastorear en Él. Si Él es el agua de vida, nosotros nos transformamos en manantiales que brotamos agua. Y la gente bebe de Él a través de nosotros. Si Él es el árbol de vida, nosotros somos árboles de justicia cuando estamos en Él. Si Él es el león, entonces nosotros también rugimos y gobernamos. Si Él es el cordero, nosotros mantenemos nuestra humildad y en ocasiones guerreamos sin abrir la boca. Porque el cordero no abrió su boca. Tú sabes que hay intercesiones donde también hay que ser cordero y no abrir la boca para nada. Entonces, todo lo que la Biblia dice que es Cristo es cierto. Cuando hemos podido ver por la gracia de Dios, y como dije la otra vez, no es que uno anda viendo hasta cada rato, ¿no? Pero que han sido muchas veces. ¡Pum! Se abre una puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo es la puerta. Lo dice la Biblia. Cristo es la luz. Cristo es la escalera. Su sangre. Él es todo en el cielo. Y Él lo llenó todo con su gloria. ¿Por qué no podemos ver su gloria en la tierra? Necesitamos otros ojos. Necesitamos nacer al reino. Necesitamos para poder ver cómo Él ve. Usted ve detrás nuestro, aquí tenemos un mapa. Y es una representación física de lo que ocurre en el espíritu. Aprendemos a ver, cuando oramos, aprendemos a ver desde arriba. Las noticias lo que hacen es tratar de ponerte una pantalla de lo que el diablo piensa que es la realidad. Pero el Espíritu nos enseña cuál es el diseño de una nación y cuál es la palabra para una nación. Y desde arriba, porque desde arriba puedes abrazarla en el Espíritu, desde arriba puedes recorrerla, puedes darle la vuelta al globo terráqueo o puedes arrancar cosas. En el Espíritu uno ve las ciudades chiquititas, porque es nuestra naturaleza. Sin orgullo, sin jactancia, es cierto. Vamos a ver la próxima semana algunas cosas muy tremendas, diseños proféticos. Cuando un intercesor alineado a la voz de Dios, Dios le manda a hacer cosas, eso está en los profetas. Y esa persona automáticamente está representando en su cuerpo y en lo que está haciendo lo que el Padre va a hacer con otro o con una ciudad o con lo que le manda, el Padre le va a hacer. Los diseños de Cristo.
Al final de cuentas, amado, nuestro ministerio es el ministerio de Cristo. Cuando le ponemos nombre a una ciudad o un ministerio, es porque hemos recibido por revelación que esa es la porción de Cristo. Si manantial se llama así, es porque Cristo es el manantial. Es el diseño de esa ciudad. Él es el agua. Y de la misma manera como una ciudad tiene diseño, cada persona tiene un diseño, que es Cristo en él. Aquí el tema es ser uno con él. Primera a los Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si la intercesión es en el espíritu, porque si es fuera del espíritu no sirve para nada, ¿no? Solo es un rezo. La intercesión es en el espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar unido al que intercede siempre. Primera de los Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Jesús oró que seamos uno con él. En Juan 17, leámoslo, si alguien lo puede leer, Juan 17. Yo lo voy a leer nomás, yo lo voy a leer por más. Juan 17. Al 23, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús no está orando para que nosotros seamos uno entre nosotros. No está hablando de la unidad de la iglesia. Está hablando de que seamos uno con Él y con el Padre. Para que ellos también sean uno en nosotros. Necesitamos esa revelación, amados. Vivirla. Dígame usted, ¿qué es mejor? ¿No le parece ilógico que conozcamos a Dios como Salvador y ahí vive tu vida cristiana como te da la gana o como tú puedas en tus fuerzas? O más bien el Señor te dice, yo voy a vivir dentro de ti y te voy a enseñar. ¿Quién vive dentro de nosotros? El Espíritu Santo, Cristo. Solo déjate enseñar. Yo me voy a meter dentro de ti. En el Antiguo Testamento eso era imposible, porque Dios habitaba en templos hechos de hombres, hechos de ladrillo. En el Nuevo Pacto, Dios habita en el templo que somos nosotros. Por medio de Cristo. Somos su cuerpo, somos su templo. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, mire, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesús en nosotros, Jesús dentro de nosotros. Recuerda cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es mi fe, es la fe del Hijo de Dios en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en la fe por el Hijo de Dios, no en la fe en el Hijo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cachó? Lo que usted y yo necesitamos es la fe del Hijo. No es su fe, es la fe del Hijo, la fe que vence al mundo, la fe que venció todo. Esa fe ya está, tenemos que usarla. Si tenemos la mente de Cristo, si tenemos los ojos de Cristo, si tenemos la boca de Cristo, como en Apocalipsis, que de su espada sale una boca afilada, también nosotros. De sus ojos son ojos de fuego para juzgar conforme el cielo juzga, no conforme a un juicio de esta tierra, sino a ver lo profundo. Es gloriosísimo, amados. Yo creo que esta sesión vamos a tener que abrirnos algunas veces. Juan 15:7. Con esto te cerramos. Hablando de unidad con Cristo, de permanecer en Él. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y será hecho. Cuando verdaderamente estamos unidos a Él, a la vid, aquí Él se presenta como la vid. Que a propósito, Jesús nos dice, yo soy como la vid. Yo soy la vid. Él no dice, yo soy como la luz. Él es la luz. Él no dice, yo soy como el agua. No, Él es el agua. Si permanecemos unidos a la vid, podemos pedir todo lo que queremos y será hecho. Intercesión. ¿Por qué? ¿Cómo? Estamos tan pegados a Él. Como dice una canción de Jesús Adrián Romero, vieja, dice, no sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo. O sea, estamos tan unidos que yo no sé dónde estás tú y estamos tan pegados, tan unidos, que empezamos a orar no nuestro corazón, no nuestros deseos, sino los de Él. Y cuando eso sucede, ocurre todo lo que hemos visto en este módulo. Escuchamos al Espíritu, oramos de acuerdo al Espíritu, oramos la palabra que Él nos da en fe y Él nos dice todo. Nos dice qué hacer, qué no orar y todo se da. ¿Se acuerda usted lo que dice el Salmo 37:4 cuando dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Tremenda llave. Aquellos que tienen su corazón unido a Cristo, su espíritu unido a Cristo, el Señor no les niega nada. Él te concede las peticiones de su corazón porque ya no es tu corazón, es el de Él en ti.
Qué hermoso. Conversábamos ayer con los pastores, una videollamada con pastores Enrique y Carolina. Y hablábamos de procesos de enfermedades, ¿no? Y de pronto el Padre nos suelta una cosa linda. Yo les contaba que cuando el apóstol Pablo está enfermo, que usted recuerda que dice que tiene un aguijón en la carne, un problema, dicen los eruditos, en los ojos, un problema que lo acompañó toda la vida. Y Pablo dice, yo he orado 3 veces para que Dios lo quite de mí. Porque cuando una oración en el Espíritu basta una sola o 2. Pero Pablo había orado 3. Y aquí está la clave. Y dice Pablo, y me ha dicho. Cuando uno ora, Dios va a decir lo que necesitas escuchar. Escucha. Intercesión es 90% escuchar. Y Pablo dice, y me ha dicho. ¿Qué le ha dicho Dios? En resumidas cuentas, no te voy a sanar. ¿Qué le ha dicho Dios? En resumidas cuentas, mi gracia es todo lo que necesitas. Necesitas mantenerte débil para no enorgullecerte. Mi poder se perfecciona en la debilidad. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho. Estamos enfermos. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué estamos en esa posición de decir y me ha dicho? Porque 3 cosas te puede decir. Te puede decir, no te voy a sanar porque esto es necesario para ti, para aprender este proceso. Pero te puede decir, te voy a sanar, pero progresivamente, porque necesitas aprender carácter y muchas lecciones. Y te voy a sanar no sé en cuántos años o meses. O te puede decir, te voy a sanar. O algunos quieren la fácil, ¿no? Señor, sáname, pero sáname de la diabetes, pero sigo metiéndome azúcar que da miedo. Sáname esta enfermedad, pero sigues sin hacer ejercicio. Tienes que cuidar el templo, el cuerpo que es el templo. Tienes que cuidar tu peso, tienes que hacer ejercicio. Tienes que descansar bien, tienes que dormir bien. Tienes que alimentarte bien. Al final de cuentas, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios me sanó del tema de los huesos, fue un proceso largo, pero así fue, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu porque aprendí a confiar, a descansar en su soberanía, a deleitarme en él. Yo pasaba temporadas sin poder moverme, estar en cama, a adorarle, a deleitarme, a morir. En el alma porque aprendí a soltar muchas cosas, a perdonar, a cosas que se me revelaron de mi corazón, de orgullo, autosuficiencia, de aferrarme a personas, de aferrarme a cosas que me estaban haciendo daño literalmente a los huesos. Y en el cuerpo porque aprendí a delegar más, a descansar, a no cargarme con las cosas. Aprendí ejercicio, a alimentarme mejor, etc. Integral. Espíritu, alma y cuerpo. Pablo dice, y me ha dicho, estás pasando por una situación económica, ¿qué te ha dicho el Señor? Estás pasando por una situación en casa, ¿qué te ha dicho el Señor? La semana pasada, y nuestra hija va a contar este testimonio, no les adelanto nada, pero el domingo lo va a contar en la iglesia presencial.
pero apareció un tema con ella de salud hace unos días, hace unas semanas. Y enseguida, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué es esto? Y el Señor nos habló a Lorena y a mí por separado lo mismo, porque el Espíritu habla lo mismo. El por qué y el para qué de esto. Gracias a Dios, ya lo cumplió lo que Él habló. Y me ha dicho, Cristo en nosotros, la voz de Cristo en nosotros, el Espíritu en nosotros, el reino está dentro de nosotros. Por eso cuide su corazón, porque de Él fluye la vida. El río de Dios fluye de adentro de nosotros. La intercesión correcta fluye de adentro. La adoración pura fluye de adentro. El servicio puro fluye de adentro. Allí es donde está la guerra. Y el diablo quiere que escuches otras cosas, que te desenfoques, te metes cizaña en el corazón, te quiere llenar de amargura, si pecaste de culpa, de acusación, cuando Cristo vive en nosotros y tenemos toda autoridad en su nombre. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Es mi oración, como decía el apóstol Pablo, este es un tiempo donde nos está revelando a Cristo, al Cristo glorificado en nosotros. Está revelando nuestra verdadera identidad. Y como lo hicimos hace unos meses, desde la mitad del mundo, es soltada la voz de la revelación del Evangelio de la gloria de Cristo, del Cristo gobernante, para una iglesia entendida que intercede e intercederá desde los lugares celestiales, juntamente con el intercesor de los intercesores, que está a la diestra del Padre, que es Cristo, alineada a la intercesión del Espíritu. Oro por cada uno, Señor, de mis hermanos, de los hijos espirituales conectados, porque tú, Señor, les vas a enseñar cómo interceder correctamente. Tú le vas a enseñar cuándo es de ayunar, cuándo es de guerrear, cuándo es de confiar, cuándo es solo de adorar, cuándo es de gemir, cuándo es de clamar, cuándo es de parir las generaciones, cuándo es de tomar cada una de estas llaves, que es como un llavero que nos das y qué usar. Hoy nos introducimos en Cristo. Como veíamos el domingo, el corazón de Cristo explotó cuando el costado fue traspasado y cayó agua y sangre, y hoy nos introducimos en su corazón. ¿Por quién mejor como Él, que dio su vida por el mundo? Para interceder conforme a Él. Hoy nos introducimos en la belleza del corazón de Cristo, cuyo corazón es amor. Amor por la humanidad. Oh, papá. Hace unos meses rompimos
la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, hoy se nos revela el verdadero corazón de Jesús. Corazón de amor, y nos introducimos en el corazón de Él. Y el corazón de Él dentro tiene tantas dimensiones. Hay un mar donde podemos nadar y donde podemos ser sumergidos. Y veo, amados, dentro del corazón hay tantos compartimentos. Hay algunos que son para gemir. Hay otros que son para tomar autoridad. Hay otros que son para orar por los siervos. Hay otros que son los diseños del Padre Nuestro. Aguas, fuego, manantiales, árbol de vida, frutos. La iglesia ha salido de tu costado. Como cuando Adán fue abierto su costado y salió su esposa. La iglesia sale de ahí, la que está junto con él. Cristo Jesús, eres nuestra plenitud. Eres todo lo que necesitamos. Revélate más profundo a nosotros. Revélate a tu iglesia. Eres la piedra angular. Eres la roca que edifica y que unos desechan, pero para otros eres la piedra escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Amado, el Señor nos está entregando llaves, úselas en su intercesión personal. Esto es muy poderoso. Hay personas aquí, no son todos, son unos cuantos, que tienen el permiso de tomar botín. Han batallado, han sembrado, se han sacrificado por el reino, lo han dado todo. El Señor dice, toma botín. Eso es muy tremendo, porque cuando el Señor es como que el Señor nos pone un cheque en blanco, podemos pedirle. Porque Él se la juega, porque Él sabe que vamos a pedir conforme a su corazón. Toma el botín. Gracias por tu iglesia. Jesús oró que sean uno. Hoy nos quedamos en tu corazón. No queremos salirnos nunca de ahí. No queremos distraernos. Queremos estar y habitar en ti. Hoy entendemos que no solamente tú vives en nosotros, sino que nosotros también vivimos en ti.
Y hoy somos sumergidos en esas aguas. Somos metidos en ese corazón. Somos metidos en esa sangre. Y solo el mismo hecho de estar sumergido en él te trae libertad. Automáticamente te trae libertad. Gracias, Jesús. Enséñanos amor, como tú amas.